Buenas tardes, familia, Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy pero muy bendecidos, y el que no esté bendecido espero que hoy salga bendecido de esta transmisión y los que estamos acá en este lugar. Hoy quiero que tomen su Biblia, voy a ser muy puntual, no tengo mucho tiempo para predicar, no tengo sino 2 horas, entonces necesito que estén bien ágiles con el... Mentiras, tengo media hora, no te preocupes. Ser muy ágiles con la palabra. Tengo varios versículos, traigan con qué anotar, traigan su Biblia, con qué resaltar, si lo quiere resaltar, es interesante que lo resalte. De pronto al principio no va a sentir muchas ganas de resaltarlo, pero créame que sí es necesario que lo resalte. Entonces, mi tema en esta tarde, el Dios de mi justicia. El Dios de mi justicia. ¿Por qué el Dios de mi justicia? Porque Dios es el que me hace justicia. Dios es el que levanta mi cabeza. Dios es el que sostiene mis brazos y Dios es mi escudo y mi fortaleza. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso. Acá solamente mi esposa, los demás no quieren. Más duro que se escuche por el micrófono. Muy bien, muy bien. Entonces es muy bonito, pero para que esto ocurra es necesario que haya siempre un intercambio, ¿cierto? O una rendición. Lo hemos hablado en las últimas semanas, de lo que Dios quiere entregarnos. Siempre hay que nosotros hacerle un intercambio a Dios, para que Él pueda suplir el espacio que vamos dejando con lo que le estamos entregando. Es una ley hasta natural. Sí, entonces, como Dios es el todo, pues Él debe cumplirla también. Entonces vamos a abrir nuestra palabra o nuestras escrituras en Levítico capítulo 6, versículo número 2. Y yo se los voy a leer también por aquí, por este lado. Levítico 6, Levítico capítulo 6, versículo 2. Porque el Dios de mi justicia también. Cuando hablamos del Dios de mi justicia, que Él es mi escudo, que Él es mi fortaleza, que Él es el que levanta mi cabeza, que es como los pasajes bíblicos que no sabemos, ¿sí? Y declaramos y profetizamos para que esto ocurra en nuestra vida. Pero traduzcámoslo. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué queremos? Hay alguien que nos debe un dinero, no nos paga, hay alguien que siempre habla mal de nosotros, o hay situaciones en la vida que nos hacen sufrir, que nos causan dolor, que nos causan malestar, que nos parecen injustas. Entonces por eso buscamos al Dios de justicia, para que Él sea el que pelee nuestras batallas, bien sea un malentendido, bien sea un chisme, una murmuración, o como sea que se llame. Pero también es una palabra que Dios nos ha puesto mucho en las últimas semanas a mi esposa y a mí, que se llama restitución. ¿Qué es restitución? Si están hablando mal de mí, Dios restituye. ¿Cómo? Que se cae esa mentira de que hablan mal de mí y Dios saca a la luz la verdad, y entonces nos restituye, como haciendo que las personas tengan que hablar de la verdad por encima de la mentira que pasa, o reconocer que se equivocaron, de que dijeron mentiras, o que no era así, o que no lo habían entendido, como sea que haya sido. Amén. Entonces dice Levíticos capítulo 6, versículo 2. Pongan muchísima atención porque es muy importante. Todos queremos ser restituidos, pero para ser restituidos debemos de cumplir algunos requisitos. Hoy solamente voy a hablar de unos poquitos que han impactado mi vida en las últimas 2 semanas realmente. Con mi esposa lo habíamos estado hablando, pero ayer tuvimos una confirmación, y por eso la palabra de hoy, porque Dios no lo habló ayer, sino lo habló ya en días pasados, pero pues a veces uno como que necesita que Dios lo confirme, ¿cierto? Amén. Levítico 6, 2 al 7. Habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. O sea que cuando nosotros defraudamos a otros, es contado como pecado. Si yo le prometí un chocoso a mi hija, que aquí me está haciendo ojitos que no le he cumplido, y no se lo he dado, soy contado delante de Dios como que estoy pecando.
tengo una deuda espiritual porque no le he cumplido a Sofía con su chocoso, entre otras cosas, ¿no? O sea que no solamente es si robamos, si matamos, y destruimos, como diría el pasaje, sino es si defraudamos o hacemos sentir mal a mi mamá, en este caso, que confía en nosotros y que nos perdona una tras otra y tras otra y tras otra. Y entonces le seguimos como tomando el pelo. Muchas veces, a veces es sin querer, entre comillas, pero eso es defraudar también. Eso también se cuenta como pecado. Engañar a alguien en algo que éste le había prestado. Miren esto. Alguien que le había prestado en un libro. Vamos a los libros, para los que tienen libros prestados. O que vea que el Señor es tan amoroso, mire, dice, para el que le haya prestado un libro o se lo haya dado a cuidar. ¿Sí? O sea, Dios es tan maravilloso que Él dice, no, es que Él lo está cuidando, lleva 2 años cuidándolo, ¿sí? Mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar que lo encontró. Jurar en falso, o sea, decir, ¿vio el servicio? Sí, yo lo vi, pero no lo vio. Cualquier otro pecado que se suele cometer. En estos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño y lo que estaba cuidando, o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento. Tendrá que devolver todo a su dueño más una quinta parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto. O sea, bueno, dejémoslo ahorita mejor. Del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada de lo que hizo, que fuera culpable. Levítico 6, versículo 2 al 7. ¿No les parece interesante estos pasajes? ¿Cuántos habían leído este pasaje? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿No? ¿O ustedes sabían que de pronto esto salía en la Biblia? ¿Alguien les? Tranquilos que yo también quedé impactado cuando es. Sobre todo en esta partecita. Venga, se las voy a leer para serles sincero. Dice, este pedacito, dice, tendrá que devolver todo a su dueño. Eso obviamente uno lo tiene claro, ¿sí? Pero hay el pedacito que sigue, es lo que más lo impacta, que le genera una sonrisa pícara que me hicieron acá. Más una quinta parte del valor total. Y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Tremendo. Uy, esto me da otra relevación, relevación no, sino revelación. Y relevación también, que no había tenido. Tremendo, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que me impactó tanto que no me dejó continuar. Dice que debemos devolver la quinta parte. Devolver lo que había que devolver. O sea, devolver el libro. ¿Sí? Pero aparte dice la quinta parte. En el caso del libro, pues, más una quinta parte. O sea, es la quinta parte, dice que es más o menos como el 20%. Más o menos para los matemáticos. Una quinta parte de algo es más o menos el 20%. Ahí sí ya habría que sacar el cálculo exacto matemático, que aquí ya es el 20% exactamente, correcto. Entonces no estoy desfasado yo. Estaba esperando que me dijeran que el 10, pero bueno. Sí, bueno, tremendo. Más el 20%. Y dice que el mismo día que se va a entregar nuestro sacrificio de restitución. Sí, exacto, o la ofrenda de paz. Esto tiene dos connotaciones que tendríamos que preguntarle al Señor, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde entregamos las ofrendas de paz?
muchachos, los que estamos aquí, ¿dónde entregamos las ofrendas de paz? Hoy va a ser como una enseñanza, más que una predicación dominical, es una enseñanza. Tranquilo que también es para mí. Entonces, ¿dónde traemos las ofrendas? Exacto, al altar. ¿Y dónde está el altar? Claudia está en choque. Sí. Sí, exacto. Entonces, aquí hay dos posibilidades, que tiene que ser específico porque es algo que Dios nos está mandando a hacer y no lo podemos dejar pasar. O sea, no podemos dejar que termine el tiempo de Manasés, porque el tiempo de Manasés dice que el ángel de Jehová va a restituir nuestras vidas. Por eso estamos hablando del Dios de nuestra justicia. Pero para que el ángel de Jehová nos haga justicia y nos restituya, debemos de ser personas justas. Y Dios nos ha venido hablando estas 2 semanas sobre qué es lo que es ser una persona justa. Santo. O corregir todo lo que estábamos haciendo mal. Entonces, dice que debemos de traerlo el mismo día. Es que me estoy saltando un poquito porque son 4 puntos y en el punto del 20% me lo estoy saltando un poquito porque me acabó de llegar esa revelación. ¿Qué es? La ofrenda de paz la traemos al altar y el altar queda en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, por si las moscas. Por segundo, dice que ese mismo día debemos de entregar la 5ª parte. Entonces hay 2 opciones que es la que le vamos a preguntar al Señor cómo lo vamos a hacer. Si tenemos que invitar a esas personas aquí para hacer ese acto, o si ese mismo día las buscamos, les damos esa 5ª parte y venimos luego acá y te entregamos nuestra ofrenda de paz. ¿Sí? Entonces por eso decía yo que me estoy saltando un poquito, pero como es una revelación que me está llegando en este momento, por eso se los estoy diciendo, porque es necesario que todos nosotros la tengamos clara. Vamos a leer Romanos 13, versículos 7 al 14. Tengamos en cuenta lo que acabamos de leer, Levítico 6, 2 al 7, y vamos a leer Romanos 13, 7 al 14, porque es el sustento bíblico de los puntos que Dios nos ha dado esta semana a nosotros como sus pastores y que nos da el deber de transmitírselo a ustedes como hijos de esta casa. Dice, paguen sus deudas si deben, paguen sus deudas. No siempre las deudas son dinero, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar. O sea, bueno, terminemos el contexto y después lo explicamos. Denle honor al que le tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen, como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. ¿Así o más claro? Los 2 pasajes que estamos leyendo están sumamente específicos y sumamente claros y súper explicadísimos. Se podría decir que podríamos decir amén y terminar la predicación. Está sumamente claro y específicos. Dice que son las armas de la luz y estamos hablando nosotros como líderes de armas de luz. O sea, Dios no puede, de verdad Dios no puede hablar más claro. Si nosotros todavía dudamos de que será que Dios nos está hablando,
sí ya estamos en el lugar equivocado definitivamente, o en el bando equivocado, yo creo. Porque más claro no puede ser Dios. Dios nos quiere bendecir. Y ese pedacito que dice, les digo esto porque estamos viviendo en una época muy importante. ¿Sí? Y nosotros lo hemos hablado, estamos en una época importante porque el Señor está en medio de un proceso en este planeta con este tema de la pandemia, entre los cristianos, entre los cristinos, entre los mundanos, entre los ateos, entre los satánicos. Bueno, estamos en un tiempo importante, realmente Dios está como recolectando precisamente esa cosecha y sacando lo bueno de entre lo malo y lo malo entre lo bueno y etcétera. Estamos en un tiempo importante. Y dice, vivamos como los hijos del día. Vivamos correctamente. Es importante. Uy, si es que esto es poderoso. Ahora, les voy a hablar de 4 puntos que debemos de corregir para recibir la justicia de Dios o la restitución. Solo 4 puntos. Realmente tengo 14, pero solamente vamos a hablar de 4 puntos hoy sobre la restitución, que son como el resumen de esos 14, uno de los más importantes, porque ya el otro fin de semana se acaba el tiempo de Manasés, y Dios nos ha venido hablando, como siervos de Dios, que en este tiempo Dios va a restituirnos cosas, pero para que Él lo restituya y no se pierda, y tenga que el reloj volver a dar otra vuelta, un año más para volver al mismo tiempo, es necesario que pongamos atención a lo que Dios nos ha venido hablando. Nos ha venido hablando, esto no es nuevo, lo que les voy a predicar para los que estamos acá no es nuevo, es lo que Dios nos ha venido exigiendo, demandando, pidiendo, clamando, y simplemente es una confirmación de lo que ya hemos hablado. Primer punto, simplemente vamos a desglosar. Dice, el primer punto es pagar lo que debemos, lo acabamos de leer en Romanos 13:7 y aún en el mismo Levítico 6:2. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Al que respeto, respeto. Y al que plata, plata. Sí. ¿Tenemos que pagar nuestras deudas económicas? Sí, tenemos que pagar nuestras, eso es claro, ¿sí? Pero va más allá de las deudas económicas. Dice, al que tributo, tributo. ¿Y tributo qué es? Ahí, cuando decimos de canción, dice, tributad al Señor, ¿qué? Entonces, ¿tributo qué vendría siendo? A ver, los ágiles. No, porque para eso el Señor los especifica aparte. Sí, no, porque igual el impuesto está aparte también. E impuesto, busque impuesto. Dice, cantidad de dinero que el pueblo reconoce a su Señor por su sostenimiento o por su manutención, por los beneficios obtenidos. Entonces, tributo se hace en reconocimiento o en agradecimiento. Sale de adentro hacia afuera, por lo que he recibido de Dios, por lo que he recibido de mi mamá, por lo que he recibido de mi papá o de mis hermanos, o bueno, etcétera, etcétera. Para no. Impuesto es algo externo que viene de afuera hacia adentro para contribuir con todo lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Sí vamos ahí? ¿Más o menos? A ver, es que no... Pero es que pienso que el tributo es algo que honra y exalta, o sea, tributo es alguien que es superior de uno. El
Honra y exalta al que me bendice, o al que me ayuda, al que me da algo, al que me genera algo. Entonces, el tributo. El impuesto es algo que es, entre comillas, obligado, es impuesto, porque es algo que hay que hacer, porque si no, digamos, Claudia vive en su casa y Claudia debería ayudar a pagar el arriendo. Como es casa propia, no paga arriendo, pero gasta agua y luz. Entonces, obligado hay que pagar agua y luz, pero entonces no es solamente Claudia, sino es la mamá y ella. No es si quieren, entonces entre las dos tienen que pagar para que puedan seguir teniendo esa estructura, ese servicio. ¿Mm? Porque si no, no, o sea, no lo funciona, no va a poder tener esa comodidad. Tratando de aterrizar un poquito el ejemplo. ¿Sí? Ahí sí más o menos. Se podría decir, sí, claro, porque las ofrendas y las siembras son algo que uno hace de corazón. Señor, gracias porque me has bendecido tanto, porque me has llegado tanto, Señor, que de lo que tú me das, yo doy, digamos como hacemos nosotros. Siempre a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué hace aquí? ¿Por qué hace allá? ¿Por qué hace eso? Algunas veces los hemos dicho porque alguna vez a nosotros alguien nos bendijo, alguien nos ayudó, alguien nos dio la mano, alguien nos transportó, alguien nos hizo adecuaciones donde vivíamos, alguien nos ofreció amistad. La amistad es algo importante y grande. Cuando usted está solo, cuando usted está en otro país, alguien que le dé un lazo afectivo de cualquier tipo es algo poderoso. Entonces, eso también cuenta. Entonces, yo le ofrezco mi amistad a alguien cuando yo veo que está solo, y sobre todo si yo me veo reflejado en él. Si yo veo que está viendo cosas que yo ya viví, entonces yo, en agradecimiento, en honor, sobre todo a Dios, ni siquiera a la persona porque la persona no la conozco, sino porque Dios hizo lo mismo conmigo a través de muchas personas, o de muchos empleos quizás, o de muchas cosas quizás. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es honrar a Dios, traspasando eso que hicieron conmigo a otro que lo necesita en un momento. Eso se podría decir que es tributo. Ahora, impuesto, ¿qué es impuesto? Digamos, nosotros pertenecemos a una casa, lo que dijimos de los servicios públicos. Ahora pongámoslo en el tema de la casa de Dios. Una casa de Dios también paga arriendos, también paga servicios, tiene personas como nosotros, los líderes, que necesitamos poder servir. ¿Cuántos de ustedes, porque tienen un trabajo, a veces se sienten chocados y cargados porque tienen que trabajar más de la cuenta, pero también quieren servir, también necesitan hacer cosas de Dios, también necesitan compartir con la familia y no pueden? Entonces, los líderes y los siervos de Dios que de pronto dedican su vida y su tiempo, lo mínimo que necesitan también es esa retribución o ese salario que Dios lo distribuyó específicamente en el diezmo, ¿sí? Pues no me quería meter por ese lado, pero igual tiene, o sea, es también. Pero lo mismo pasa en la vida natural. Si usted está en una casa alquilado y no paga arriendo, pues, si usted gasta servicio y no los paga, ¿sí? Entonces eso es algo impuesto, que toca por obligación. No quisiéramos, ¿sí? Por eso la mayoría de los siervos de Dios tenemos otros empleos, tenemos otros negocios, porque no nos gusta depender de los diezmos y de las ofrendas, sobre todo porque la mayoría de las personas, o sea, hay un dicho que yo digo, ¿sí? Sobre todo cuando uno va a contratar a un cantante o a alguien para que dé un seminario en la iglesia, siempre le dicen a uno, lo que el Señor ponga en su corazón, la ofrenda es voluntaria. Pero primero, la ofrenda no es tan voluntaria porque igual tienen un monto mínimo. Una vez que íbamos a invitar a uno X, cobraba $4,000. Entonces la ofrenda es voluntaria y lo que el Señor ponga en su corazón, pero son $4,000. Entonces uno dice, sí. Es un tributo que se convirtió en impuesto. Y pasa mucho entre los cantantes cristianos y los no también. Pero a veces los no siembran más su trabajo que los sí, desafortunadamente. Pero bueno, no me desvíen del tema, por favor. Lo cierto es que es necesario nosotros también, bueno, tenemos diferentes negocios para no tratar de depender de la buena voluntad. Pero igual es... Porque no, la mayoría de veces no hay buena voluntad. A nadie le interesa si el pastor come o no come, si tiene mercado o no come mercado. ¿Sí? Nada.
para no entrar en dilemas, para que no suene como que uno está echando vainas, mejor. Pero es cierto, o sea, es un principio. O sea, porque yo me sirvo de un servicio y óreme y libéreme y bendígame y denme una palabra, pero cuando ya yo necesito cumplir mi responsabilidad. Sí, a veces uno se limita, por lo menos estamos tomando unas clases, ¿sí? Y nos limitamos a dar los gastos o los costos de la clase, no más. Pero el maestro, para no dar mucha evidencia, de todas formas, da más, da su vida, da su tiempo, da su sueño, ya su casa, su familia, etcétera, su servicio. Entonces digamos que eso, ese costo es un impuesto, ¿por qué? Porque como tributo, ninguno. Como tributo, ninguno. O sea que se está haciendo una deuda espiritual. ¿Por qué? Porque dice, al que le debas tributo, o sea, es un mandato de Dios, mejor dicho. Por eso es una deuda espiritual, porque es un mandato de Dios. No es una manipulación del pastor, no es una manipulación del líder. ¿Por qué lo sé? Yo lo tengo claro, porque cuando nosotros empezamos, hace como 5 años, ustedes le constan que nosotros nunca recogíamos diezmos ni ofrendas ni nada, no teníamos ni alfolí ni nada. Y yo era uno de los que me sentía orgulloso y yo decía, no, es que mientras el Señor me bendiga, no lo vamos a hacer. Hasta que un día me llamó la atención el Señor y me mostró su palabra y me dijo, es que no es porque usted quiera o no quiera, es que es un principio bíblico y si usted no lo cumple, está entrando a pecar. Y hace pecar a los suyos, por orgullo. Hace pecar a los suyos y peca a usted, porque es un principio de Dios, en donde se estableció en el reino mismo, y nadie puede abolirlo. Entonces es necesario, es una deuda espiritual. Pero continuemos. Al que impuesto, ya está claro. Al que respeto, respeto. Si somos menores de edad y hay personas adultas, así sean troilos, para decir una palabra bonita, nosotros debemos de respetarlos. Yo los entiendo. Alguna vez, hace muchos años, nos trasladamos de la iglesia donde estábamos y nos fuimos para otra iglesia X. Y nos obligaron a comenzar el discipulado. Y ya me había graduado del Instituto Bíblico, ¿cierto? Entonces a mí me dio rabia. ¿Cómo se les ocurre que me toca a mí hacer el discipulado otra vez? Si yo soy teólogo. Pero me obligaron a hacer el discipulado. Y el que me estaba dando la clase del primer discipulado era tartamudo. A mí me ardían los cachetes, los ojos, todo. Porque yo decía, ¿cómo me va a enseñar este? Que no sabe ni hablar. De verdad les digo la verdad. Yo pensaba así. Y hasta que un día el Señor me regañó. Y desde ese día, santo remedio, en medio de una clase que él estaba dando, como la tercera o cuarta clase ya, creo que eran 6, algo así. Y yo iba por obligación, pero sí, refunfuñando, me estiraba aquí, bueno, a todo lo que suele hacer a veces nosotros cuando no respetamos a alguien o a algo. Hasta que en un momento el Señor me habló literalmente, no les puedo decir cómo, ni les puedo decir qué, pero sí les puedo decir que fue como si me hubiera pegado literalmente un cachetadón, literalmente quedé yo así asustado, impactado, y yo hice así, Señor, perdóname. Y en el momento el hombre dijo, lo iba a decir en inglés, pero suena muy ñero. El hombre dijo algo, y eso que dijo me llegó tan profundo en el corazón y era algo que realmente yo no había recibido, y yo decía, uy, Señor, tremendo. Y de verdad, y santo remedio, no volvía a mirar a la gente por encima del hombro, o por lo menos que me acuerde. Y si ha pasado, pues el Señor me ha corregido. Pero es que con usted no hay con Claudia no hay manera de no hacerlo, sí. Entonces, al que respeto, respeto. ¿A quién le debemos respeto? ¿A quién hemos irrespetado? Porque nos creemos más, porque creemos que sabemos más, porque creemos que esa persona... Bueno, normalmente nosotros no reconocemos que creemos que sabemos más. Nuestro concepto es que ese man es bruto, es que es bien tonto, es que es bien no sé qué.
Eso es lo que siempre decimos. Entonces debemos de respetar, porque se produce una deuda espiritual. Es un principio de Dios lo que les estoy enseñando yo. Y Dios nos ha venido hablando, si quieren restitución, ustedes tienen que restituir. ¿Cuántas veces hemos menospreciado? ¿Cuántas veces hemos menospreciado? Así tengamos por qué menospreciar, pero Dios no nos manda a menospreciar a nadie. Puede que la persona de verdad tenga un problema mental, pero no estamos puestos para faltarle el respeto, o para juzgarlo, o para criticarlo. Nada de eso Dios nos ha dado permiso ni autorización de hacerlo. Por el contrario, si lo hacemos, lo estamos leyendo acá, estamos transgrediendo un principio de Dios, una ley de Dios. O sea que estamos en pecado. Y aparte quedamos en deuda. Lo peor es que el Señor lo llama deuda. O sea, no solo transgredimos, o sea, pecamos, listo, el Señor nos perdona, sino que para el Señor es tan grave que le agrega un segundo agravante, que se convirtió en una deuda. O sea, no, Te perdono, pero igual debes. te perdono pero me la debes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Te perdono pero me la debes. Entonces al que respeto, respeto, sí, es perdonado. Nosotros perdonamos a los que nos han hablado mal, a los que nos han despreciado por ser jóvenes, por ser pastores jóvenes. Muchos pastores nos desprecian, nos hablan mal delante de nosotros. A mí me han dicho cosas feas en la trompa, pero en la espalda también. Yo he sabido muchas veces que los presidentes de las confraternidades se reúnen con otros pastores importantes y empiezan a hablar mal de uno, y llegan otros pastores que están en esa misma reunión y me cuentan y me dicen, mire que fulano de tal dijo, mire que ese presidente o ese subdirector de esa confraternidad de pastores dijo esto y dijo esto de usted y aquí, aquí, allá. Es doloroso. Y ahí se crea una deuda espiritual. Una deuda espiritual. Entonces, para mí fue duro esta palabra. ¿Por qué? Porque el darme cuenta de que tengo varias deudas espirituales que pagar, pues es impactante. Pero en cierta manera también me compensa, porque sé que hay muchos que también tienen ciertas deudas espirituales conmigo. Entonces, creo que ni siquiera quedamos empatados, sino si sale ganando lo que me deben. No, el tema ahí que sucede es que cuando nosotros estamos en deuda, tenemos puerta abierta. Tenemos puerta Al abierta. tener puerta abierta, Ujú. pues somos presa fácil del enemigo. Sí, señor. Y no solamente el enemigo, sino que tenemos doble enemigo. Satanás es el enemigo, pero Dios también empieza a ser contrario con nosotros, porque nos dice que estás en deuda, estás en ilegalidad. Entonces viene el diablo y Dios mismo a hacernos contrario. Y a eso se le suma de que nosotros siempre queremos hacer ver a las personas a las que nosotros les tenemos estas deudas espirituales como malos y pecadores. Pueda que sí, pero pueda que no. Y si esas personas oran, Dios escucha a todos, sobre todo si están alineados con Dios. O sea que esa deuda espiritual se convierte con un tercer agravante. Tenemos 3 puntos ahí que debemos de resolver. Entonces por eso es que Dios nos habla, porque Dios no nos quiere maldecir, porque somos sus hijos y estamos alineados a Él, pero no nos dice, pero tampoco los puedo bendecir, tampoco les puedo entregar lo que tengo para usted, porque usted todavía tiene esto pendiente. Puedo alcahuetear, o sea, bendecirlos y alcahuetearles su mal comportamiento, porque si no así se quedan. No puedo bendecirlos o alcahuetearles su mal comportamiento, porque así se quedan, o porque aquella persona también está orando y también está alineada como tú, y no sería justo sobre esa persona que está reclamando justicia. Entonces necesitamos por eso arreglar. Esto me hizo acordar unas predicaciones sobre David que se llamaba Cambiemos la mala semilla, ¿se acuerdan? Que la predicamos muchas veces, y si nos ponemos a analizar es prácticamente lo mismo que les estoy predicando hoy, con otro nombre y con otros pasajes bíblicos un poco más fuertes. Un poco más fuertes. En ese entonces el Señor fue muy cariñoso con nosotros y nos habló desde el punto de vista bueno, de la bendición, y hagan esto y aquí y allá. Esta vez nos está hablando sobre el punto de vista, oiga, mire todo esto malo, hay que corregirlo. O sea, maduramos, entonces ya no nos dan leche, ahora nos dan frijoles, ¿sí? Por eso es la misma conversación con nuestro papá, solo que más serio. ¿Sí? Un bebé, uno le dice, ay, mi amor, no riegue la comida, mi hijo, por favor, que eso no está bien hecho. Cuando ya tiene 15 años, le dice, ¿pero qué le pasa? ¿Para que riega la comida? Limpie eso, y ahora no come. Es lo mismo, solo que con una autoridad un poco mayor.
le parten el palo en la espalda. Pero es la misma conversación, solo que con un grado más de autoridad o de exigencia para que se cumpla. ¿Mm? Sobre todo porque pues obviamente el bebé no tiene todavía la concepción de lo que se le está diciendo. Se le está sembrando un hábito, pero no tiene la conciencia de por qué tiene que cambiar la mala semilla. Nosotros, gracias a Dios, creamos un hábito y cambiamos la mala semilla. Pero ahora Dios nos está diciendo, tenía que cambiar la mala semilla por eso. Pero apúrele porque le falta esto todavía. Entonces, necesitamos por eso seguir. Al que honra, honra. Al que honra, honra. Honrar a padre y madre, ¿para qué? El obrero es digno de su salario, eso también cuenta como honra. Sí. O venga, le doy el almuercito y ya cruzamos cuentas con eso. Eso es una deuda espiritual, porque se le sigue debiendo. Que le haya dado comida no significa que le haya pagado, porque Dios aquí no dice dele comida si no tiene con qué pagarle o si no quiere pagarle. No, ahí no dice eso. Dice el obrero es digno de su salario. O sea, Dios nos está dando la orden para todo trabajo que nos hagan hay que pagar. Y hay que ser justo, exactamente. Pero nosotros, lo digo porque yo también obviamente lo he hecho, legalizamos las cosas con otras cosas. Y es una deuda espiritual. Tome para la gaseosita. Sí. Es una deuda espiritual y Dios quiere bendecirnos mucho. Imagínese. No, mejor no lo digo. Sigamos. Honra, honra. Hay otro pasaje que habla sobre... me disculpo para los rápidos acá si me ayudan a encontrar lo que habla cuando alguien nos enseña algo. Nosotros estamos obligados a honrarlo. Está en la escritura. Y nosotros no honramos. No estamos honrando a nuestros maestros. No estamos honrando a esos siervos que dan su vida por bendecirnos, por corregirnos, por agarrar el callado y darnos un palazo en las patas para que no nos vayamos al abismo. No, yo sé que no suena bonito, pero eso es lo que hacemos nosotros, para que no se vayan para donde no es. Y no lo estamos honrando, al contrario, nos da rabia, nos ponemos a hablar mal, o a criticar, o a señalar, o a hacer una cantidad de cosas para que, pues, a raíz de eso, ¿no? Entonces, cuando lo encuentre me avisa porque es importante leer ese pasaje porque me acabo de llegar, así en el espíritu, entonces quiere decir que es importante y debemos de leerlo. Temor, al que temor. ¿A quién hay que tenerle temor? A Dios. O sea que tenemos una deuda gigante ahí entonces. O sea, dices, bueno, yo lo perdono, pero me debe. Eres deudor. Lo más tenaz es que una persona que debe no puede vivir tranquila. ¿Por qué? Por eso Pablo sufrió tanto. Porque Pablo no tuvo temor y persiguió a Cristo mismo, ¿sí? Pero él entendió de su deuda y por eso él después se dio a sí mismo hasta la muerte por pagar esa deuda. Pero el Señor se la cobró, porque el Señor le dijo, mire papi, yo lo perdono, lo quiero hacer un tremendo apóstol mío, pero te enseñaré cuánto hay que sufrir por causa de mi nombre. O sea, él dijo, o sea, te perdono tu pecado, o sea, te doy posibilidad de salvación, pero lo que tú le hiciste sufrir a otros, ahora súfrelo tú. No sé si escucharon, pero acá estamos diciendo que el Señor perdonó a Pablo, pero le dijo, mira, te voy a mostrar cuánto tienes que sufrir por causa de lo que, del nombre de Cristo y obviamente de todo lo que pasó antes de. Entonces, al que temor. O sea, si usted fue una persona contraria a Dios y ahorita está sirviendo a Dios, su merced tiene que servirlo, mejor dicho, hasta con la última gota de su sangre. Y no de que entonces tiene que matarse, no, pero desde que tiene que servir con alma, capa y sombreros, que dicen las viejitas, alma, vida y sombrero. Alma, vida y sombrero. Uy, tremendo. O sea, con todo su carácter y su personalidad, sea como sea, con todas sus fuerzas y con todos sus bienes materiales. Eso es lo que significa eso. Entonces no es que yo soy así, de malas. Ay, es que me duele una pierna. Hay que servir.
Sí. Inclusive, voy a poner este ejemplo para que vea lo fuerte que es. Esta mañana estábamos jugando con un tema de un vino, ¿se acuerda? Eso también entra ahí. No, que es caro, no importa. Dios es Dios. Y hay que dar todo. Hay que dar todo. Sobre todo porque, de hecho, la misma escritura nos lo dice, ¿no? Que al que se le perdona más, Más se le exige. más ama, dice realmente. Perdón, se me cruzaron. Sí, sí, sí. Más ama, dice. Al que más se le perdona, más ama. O sea, hace las cosas con alma, vida y sombrero. Para que lo entiendan más fácil. Traducción. Sí, o sea que es interesante, ¿no? Y nosotros todavía le mamamos gallo al Señor. Bueno, perdón, todavía le tomamos pelo al Señor. Empezando que ni siquiera le alcanzamos el pelo. Pero queremos ahí estar, ni siquiera le llegamos a los tobillos. O sea, peor aún todavía. O sea, estamos más descachados que volverlo a decir. Siguiente. Entonces, primer punto, ¿qué? Pagar lo que debemos. Al tributo, tributo, al que temor, temor, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Restituir. Debemos de buscar a quien se le hizo el daño y devolverle lo quitado. ¿Mm? Claro, esto obviamente, toda regla tiene su excepción. Obviamente hay algunas excepciones. ¿Por qué? Porque de pronto la persona ya no está viva, porque de pronto ya vive en otro país, pero igual David tenía una deuda espiritual con Jonathan. ¿Y a quién le pagó su deuda? A Mefiboset. A Mefiboset. O sea que de todas formas no hay excusa. Hay que pagar. Si la persona se murió, están los hijos o los parientes o los papás o los abuelos. Pero estoy pensando en un caso específico que no lo puedo nombrar. Entonces esa persona se murió, era muy joven. Entonces muy seguramente quedan son los papás porque la persona no tenía hijos. Y son los parientes en primera consanguinidad. Entonces, como no tenía hijos, ni tenía esposo, ni nada de esas cosas, entonces quiere decir que es con los papás. Si los papás no están, entonces quiere decir que es con los abuelos que tiene que pagar la deuda. Pero hay que pagarla. Es una deuda espiritual. Y ese caso específico, no sé si mi esposa sí lo agarra en el aire, no tiene que ver con dinero. Tiene más que bien que ver con vida. Pero es una deuda espiritual que hay que pagar. Y que quizás esa sangre está clamando al cielo, como cuando Abel y Caín Ahí sí que la sangre hablaba y pedía justicia. pedía justicia. Entonces no podemos caminar así porque esa sangre va a estar pidiendo justicia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, tremendo. Segundo punto de los 4 que vamos a tocar hoy, pagar el interés. ¿Y qué es pagar el interés? Lo acabamos de leer también en el 20%, la quinta parte de lo que devolvemos, el 20%. ¿Qué es un libro? Bueno, saque, pregunte cuánto vale el libro, comercialmente hablando, y le saca la cuenta la quinta parte y le entrega esa quinta parte a la persona. ¿Sí? No hay mucho que explicar. Yo llevo 2 semanas tratando de encontrarle la comba al palo, pero Dios dijo hay que hacerlo, punto. ¿Sí? Por eso esta palabra para mí fue dura. Porque pues uno debe dineros, en el caso mío, y tener que dar el 20%, pues la cosa como que le cuesta uno un poquito más, como que, ay señor, ¿sí? Pero Dios dice hay que pagar el 20%. No tanto porque le cueste a uno porque no lo quiera, sino porque dice cómo es cosa tenía que Exacto, no es porque no quiera, sino porque en cuanto a las finanzas se incrementa más entonces lo que hay que pagar, la deuda, y entonces uno dice, no, pues tenía pensado pagar 3, por decirlo, ahora no puedo pagar sino 1. Pero Dios lo dice y hay que hacerlo y ya lo confirmó, por eso lo estamos predicando. Entonces necesitamos hacerlo. ¿Pagar qué? Segundo punto. Listo. Del 20%. Y aquí vamos a leer un pasaje. Bueno, esto es para el siguiente punto que es el 3, que es ofrendas de paz. Una acción de 5 minutos puede ser más efectiva que un ayuno de 40 días o 40 años. Y obviamente hay que dejar de hacer lo malo o lo que se hizo mal. Y entonces, una ofrenda de paz. Una acción de 5 minutos, ¿qué puede ser? Pedir perdón. Entonces, un ayuno, Señor, restitúyeme. Pero la persona a veces
En estos días estaba escuchando en las noticias que hubo como una reunión de no sé qué allá con ese tema de la paz y aquí y allá, y entonces se paró una señora de las FARC a hablar un discurso muy hermoso y todo el mundo lloró y aplaudió, y ella le dijo, deme un abrazo a una mamá de unos hijos que habían matado a los de las FARC. Y entonces se paró y todo el mundo, uy, qué bonito acto. Y la señora se paró allá y les dijo, yo no le doy el abrazo, yo no les doy el abrazo. Ustedes los habrán perdonado, habrán dejado de hacer eso, todo lo que sea, pero yo no les doy el abrazo. Yo lo que espero de ustedes es que me digan por qué y pidan perdón. Entonces una acción de 5 minutos es más valiosa a veces. Ellos no están esperando plata, ni que todo ese show y todo lo que hacen hoy en día, sino que simplemente que les pidieran perdón y le dijeran por qué lo hicieron, cuál fue la razón. Entonces una acción de 5 minutos puede ser más valiosa y más duradera que 40 años de ayuno o de cosas religiosas o dogmas, tradiciones de hombres para supuestamente resarcir algo, pero no, a veces, por eso es importante que oremos y le pongamos estos casos a Dios y que Dios nos revele. Ahora, pueden haber personas que no nos acordamos realmente de qué debemos. Ahora, me acuerdo porque lo hablamos ayer, a veces prometemos una ofrenda en la iglesia, o le prometemos una ofrenda a un vecino, ¿sí? O conocemos a alguien que está mal, y le decimos, ay, yo le voy a dar tal cosa, y nunca le damos ese tal cosa. O voy a orar por esa persona, y no oramos. Esos también son contadas como deudas espirituales. Entra dentro de lo que estamos diciendo del tributo, del impuesto, de la honra, del respeto, del temor. Entra ahí también. ¿Cuántas veces nos hemos gastado la ofrenda que le prometimos a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos robado los diezmos que son de Dios? Cuando digo robado es que no se los hemos dado. ¿Cuántas veces hemos prometido ayudar a fulano o a fulana y no lo hemos hecho? Y siempre tenemos una excusa, no, es que me miró mal, no, es que me enteré, es que me estoy acordando de un caso, sí, ya me acordé. En estos días, una persona estaba presionando que para que le dieran una ofrenda a alguien, ¿sí? Y llegó la persona por la ofrenda, porque la hicieron hasta ir. Y esa persona, yo le dije, bueno, pero si la hizo venir por la ofrenda, pues dele. Me dice, no, lo que pasa es que le mandaron una ofrenda de Estados Unidos. No la ve que se peinó, se maquilló y ahora se viste bonito. No, ya que le voy a dar nada. Es una deuda espiritual porque usted ya prometió que le iba a dar una ofrenda. Y a veces ni siquiera, lo más tremendo es que a veces ni siquiera es audível, sino que uno propone en su corazón. Exactamente. No necesariamente es que usted lo dijo en voz alta, lo pensó, lo consintió en su corazón. Si cuando consentimos algo en nuestro corazón malo, es contado como pecado, así mismo también para las cosas buenas. De pronto usted no lo dice, pero usted lo piensa, ay, yo le quiero dar al pastor tal cosa, en su corazón. Pero usted obviamente no lo dice porque sabe que de pronto no y mejor no, entonces no lo pronuncia, pero resulta que también se le cuenta. Si se le cuenta un mal pensamiento como pecado, pues un buen pensamiento se le cuenta también como una promesa. No puede existir una sin la otra. Sería una mentira espiritual. Entonces, si se cuenta un mal pensamiento como pecado, un buen pensamiento también se le cuenta como promesa. Y si no la cumple, es una deuda espiritual y se le convierte entonces en pecado. Tremendo, ¿no? Poderoso. Por eso debemos de ser sabios con las emociones, no ser emocionalistas, ¿sí? Porque podemos ver a los extranjeros, como le dicen hoy en día, y los vemos, ay, pobrecito, ay, Dios mío, y entonces uno, la emoción nos lleva a querer, a pensar muchas cosas buenas hacia esa persona, o sea que se vuelven en promesas espirituales, entonces también se vuelven en deudas espirituales, porque pues sabemos que a la final no la vamos a cumplir. Porque después nos acordamos de otros detallitos y decimos, uy, no, es que definitivamente sí son, ¿no? Y entonces no lo vamos a cumplir. Entonces debemos de ser estables emocionalmente para no caer en ese error, ¿cierto? Primera Crónicas 21, 15. Ay, jue madre. Perdón, ya vamos a terminar. Dice, Primera de Crónicas 21:15, dice, Dios envió también un ángel para destruir a Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel, basta, detén tu mano,
El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán, el Jebuseo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Y allí David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. Y David llamó al Señor y él en respuesta le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. Y luego el Señor le dio la orden al ángel que guardara su espada. Entonces, ofrendas de paz, ¿por qué? Porque se generó una deuda espiritual, o sea, se mandó al chepito, se envió al cobrador, sea cual sea el bando, ya se envió al cobrador por esa deuda. Entonces es necesario que hagamos todo el proceso del cambio de la semilla y el proceso de restitución, de caminar en justicia, para que esa espada sea guardada y no sea extendida sobre nosotros, para que no se nos cobre. David pecó mandando censar al pueblo. Ujú. Él se arrepintió delante de Dios, pero igual Dios mandó un ángel de destrucción para cobrar esa deuda. Exactamente, entonces por eso, Porque David levantó un altar con sacrificio. pero fue también porque Dios mismo fue el que le dijo. Está dentro del mismo mandato, dentro del mismo proceso. ¿Mm? Cuando predicamos sobre la semilla, Dios mismo en su palabra le mandó a decir también a David qué era lo que tenía que hacer para poder cambiar esa semilla. Lo predicamos como 6 veces. Y acá Dios vuelve y nos dice otra vez, o sea, el mismo Dios le dijo al ángel, dígale a Gad, y Gad le dijo a David, le dijo, tiene que hacer una ofrenda de paz por esto y esto. Y se hizo, aparte de lo que ya acabamos de hablar. Siguiente punto. Y último, Isaías 1:17. Y aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Isaías 1:17. Cuarto punto, bueno, vamos a hacer un resumen. Primer punto, paguemos lo que debemos, al que tributo, tributo, impuesto, impuesto, respeto, honra, temor, etcétera. Restituir y buscar a quien se le hizo el daño. Y segundo punto, debemos de pagar el interés del 20%, o sea, de pasos con valor exacto. Debemos de pagar el interés del 20%, y no me lo estoy inventando, porque sale en Levítico 6, Levíticos capítulo 6, versículo 2 al 7, dice específicamente sobre el interés que debemos de pagar. No es que el pastor se lo está inventando, o que comió frijoles y tuvo un mal sueño. Es un principio bíblico que hay que cumplir. Tercero, ofrendas de paz, a lo acabamos de hablar. Y último, 4, hagamos justicia. O hagamos el bien. ¿Qué es justicia? Amor, perdón y ¿qué más? Exacto. ¿Y qué vendría siendo misericordia? Cuando hacemos servicio social. ¿Y qué es perdón? Borrar de la cuenta la deuda. Y amor, perdón, amor y misericordia es justicia. Amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es misericordia, porque la Biblia dice que porque el amor abole la ley, significando que si yo amo no hago nada injusto, nada indebido. O sea que para aquellos que dicen que el servicio social no está tan del todo espiritual, está un poquito equivocado, porque aquí Dios en Isaías 1:17 nos está diciendo que debemos de hacer justicia. Y justicia nos enseñaron que es amor, perdón y misericordia. Y amar a los demás es ¿qué? Darnos a ellos. Misericordia, ¿qué es? Servir, ayudar, dar de pronto al necesitado, sanar de pronto al enfermo, darle la mano al que está caído. O sea, hacer jornadas sociales también entraría entre ese tema. Debemos de hacer justicia. Debemos de hacer justicia. O sea, son 4 puntos. Es que la justicia, cuando Dios nos dice, anda en justicia, es una línea. No te tuerces ni para acá ni para acá. Es lo recto, lo justo, lo amable, que haya amor, que haya perdón, que haya gracia en ti, que haya rectitud, honestidad. Bueno, que la justicia. Claro, cuando somos justos, entonces amamos a todo el mundo. No quiere decir que entonces si no hacemos jornadas sociales, entonces estamos en injusticia. No. Porque si usted anda recto con Dios y camina en justicia, quiere decir que usted ama a su prójimo. No tiene ningún problema con ninguno. Y tiene misericordia, ayuda a todos los que más pueda. Siempre está pensando cómo ayudar a los demás. Perdona a los que los ofenden.
Eso es caminar en justicia. Lo que pasa es que cuando hacemos jornadas sociales extendemos un poquito más allá de lo normal esta justicia de Dios en nuestras vidas. No quiere decir que entonces obligatoriamente tenemos que hacer servicio social o jornadas sociales para poder ser contados como justos. No. Inclusive me acaba de caer una cosa, algo. De cierta manera es injusto, y es que más nos pasó en la plaza de Abastos, cuando fuimos a pedir para la sopa, hubo un señor que Claudia a mí nos contestó lo más de y dijo, ay sí, yo hago mis propias labor social, porque tan bonito es ustedes ganarse beneficios o bendiciones o gratitudes con Ave Marías ajenas. Y eso porque a veces a veces qué bonito si era poner la cara y decir, mira, yo te estoy dando, pero yo no me esforcé, a mí no me costó nada, en mi bolsillo no salió nada. Pues bueno, obviamente como hacemos mega, pues para hacer megas nosotros no nos alcanza. Pero es que a veces somos bien olímpicos a quedar caribonitos bien delante de otros cuando a mí no me costó, por eso David. No podemos quedar bien delante de otros con Ave Marías ajenos, como dicen allí, o cuando no nos costó nada. Por eso David le dijo, no voy a ofrecer ofrendas en ese altar si no me cuesta. A mí. A mí. Porque eso es para de usted. Amén. Para Sí, exactamente. O la casa de mis sueños, o Friends for Life, o los líderes XXX, son los que mueven todo y todos los demás van y sirven y ya, y ay, sí, están dentro de la cobertura, pero igual en su corazón no está en justicia, porque no lo está haciendo. Solo pelaron papas unos pocos, solo se sacrificaron unos pocos. Amén. Tenemos un tiempo de restitución porque debemos finalizar en 2 minutos y finalizamos, porque debemos de salir para una actividad. Tenemos un tiempo de restitución, hablamos también hace rato cuando comenzamos la palabra, y no lo podemos dejar terminar. Dios quiere restituirnos por medio del ángel de Jehová, pero debemos aprender a mover lo espiritual dentro de la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? O sea, debemos de ser justos, debemos de alinearnos con Dios y corregir lo que está mal o está desalineado o cometimos mal. ¿Sí? Por fuera de la voluntad de Dios. Así que es un llamado de Dios para que caminemos en justicia, para que ahí sí Él pueda hacer justicia sobre nosotros, o como aprendimos ayer, solo un justo puede pedir justicia. Entonces, si no estamos justos, no podemos pedir justicia, porque si no, primero se hace la justicia hacia nosotros y después sí para allá. Entonces puede ser doloroso, y por eso Dios nos da esta oportunidad para que nos alineemos justamente a Él y podamos ahí sí recibir la justicia de Dios sobre todos esos asuntos complicados que todos tenemos en nuestras vidas y que nos gustaría fueran resueltos o fuéramos defendidos o fuéramos restaurados por causa del amor de Dios. Entonces debemos de alinearnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere restituirnos a todos nosotros. Y cerramos con estos, les voy a leer 6 cositas. Sí. Le voy a leer estas 6 cositas, pero se las voy a leer. Dios nos da estas promesas, 6 promesas. La primera, el Señor restituirá tu puesto. Se lo dijo el copero, se lo dijo al copero del faraón. José se lo dijo al copero. Eso fue lo que José le dijo al copero. Vas a ser restituido, vas a volver a ser copero. Pero no te olvides de José. Porque si no atrae otra deuda espiritual. ¿Sí? Entonces Dios va a restituir tu puesto. Dios nos va a restituir en honra, en respeto, en posición, en empleo, para los que quizás en este tiempo de pandemia perdieron el empleo, para los que en la familia a veces lo tienen como la basurita o la poca cosa. Dios va a restituir, primera promesa. Segunda, el Señor va a restituir a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de mis sueños, nosotros como ministerio, los que estamos aquí sentados y los que se crean parte de esta casa y que tengan realmente esa identidad, ¿no? Que Dios se la dé, porque de pronto hay alguno que se cree, pero de pronto no es. Entonces, para los que tengan la identidad, ¿por qué? Por el tiempo duro que hemos vivido, por las verdes que nos hemos comido. Entonces Dios nos da esa promesa. Él va a restituir a la casa de Dios, o sea, esta casa de Dios que mucha gente ha querido avergonzar, humillar, robar, hacer trampas,
entre muchas, destruir, porque muchos se han levantado hasta para destruir, aún a veces hasta para matar a muchos de nosotros. Dios nos va a restituir y nos va a sacar adelante por los días duros. Tercera, el Señor va a restituir al pueblo, o sea, a todos nosotros, de los años de trabajo que no nos pagaron, de las finanzas que no recibimos, de las herencias que no nos dieron, de los trabajos que nos robaron y de los negocios que de pronto de una u otra manera han sido difíciles y no han sido de ganancia, no han sido de bendición, han sido de tropiezo. El Señor dice en esta tarde que si nosotros nos alineamos a Él y caminamos en justicia, Él va a devolvernos esa bendición y van a hacer negocios prósperos, vamos a recibir lo que nos han quitado, vamos a los trabajos donde no nos han pagado, nos van a pagar, nos van a llamar a decir, mire, quiero devolverle este puesto, quiero que sea otra vez el jefe, quiero que tenga esta liquidación que yo no le di, reconocemos que nos equivocamos, bueno, tantas cosas. Cuarta, el Señor va a restituir lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Comeremos hasta saciarnos. Y lo que se nos quitó, los años de dolor, la humillación, las murmuraciones, las traiciones, los no pagos, los golpes y todos esos años feos, el Señor los va a restituir. Joel 2:25, yo los compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas, mi gran ejército enviado contra ustedes. Ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo nunca más pasará vergüenza y sabrán que el Señor vive en medio del pueblo de Israel, que yo soy su Dios y que no hay ningún otro, y mi pueblo nunca más pasará vergüenza. Siguiente, el Señor te va a restituir el respeto y la honra. Romanos 13:7, ya lo estudiamos. Y siguiente y final, Segunda de Reyes 8, el Señor restituirá los bienes perdidos. Y dice, Segunda de Reyes 8, versículo 4 al 6. El rey estaba conversando con Giezi, el siervo del hombre de Dios. El rey le decía a Giezi, por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas que Eliseo ha hecho. Y Giezi habló acerca de aquella vez que Eliseo resucitó a un muerto. En eso, la mujer a cuyo hijo Eliseo había revivido de la muerte, se acercó al rey, pues quería recuperar su casa y tierra. Giezi la vio y dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo volvió a la vida, del que te estaba hablando. Y el rey le preguntó a ella, ¿qué quería? Y luego le asignó un funcionario para que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, inclusive todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día que regresó. Le devolvieron sus tierras, pero también las ganancias que sus tierras producían desde el día que ella se fue hasta ese día que regresó. Esa es la otra promesa, que no solamente nos van a devolver las cosas, sino el retroactivo. ¿Y cuál es el retroactivo? El interés que Dios nos está cobrando por lo que hicimos y que le está cobrando a la gente que nos hizo eso, que no lo tiene que pagar. O sea que aquí está otra vez el sustento bíblico, que no es invento de hombre, sino es Dios mismo diciendo, ¿por qué lo tienes que hacer? Porque Él también va a hacer que te lo paguen a ti. Amén. Así que pongámonos de pie y vamos a finalizar esta palabra. Esta palabra es tan poderosa que les voy a enviar el archivo para que no se les olvide y lo puedan leer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque aunque quizás nos dueles cuando nos corriges, nos dueles cuando nos dices que estamos equivocados, nos dueles cuando nos dices tienes que pagar y sobre todo con intereses, Señor, a veces nuestro corazón se acongoja, no porque no queramos, sino porque a veces nos asusta no poder hacerlo, Señor, pero sabemos que si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Si tú lo dices, se hará. Si tú lo dices, Señor, allí estará. Así que nosotros nos sometemos y nos rendimos delante de ti para pedirte perdón primeramente por haber sido injusto con muchas personas, por haber generado deudas espirituales con muchas personas, Señor, pero sobre todo por habernos hecho los locos, Señor, por estas deudas espirituales, Señor, y no cumplirlas. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor,
con tu sangre preciosa, limpiándonos, Señor, de este pecado, de esta falla, Señor, y cerrando la puerta de nuestro corazón, para que de esta manera seamos protegidos en tu presencia, Señor, y podamos fluir bajo tu Espíritu, Señor, a poder cancelar estas deudas en el Espíritu, Señor. Por tal motivo, en lo natural y en lo terrenal también serán pagas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, por todos los que estamos acá y por los que están conectados, Señor, para que seas tú revelándotele al corazón y mostrándonos y mostrándoles, Señor, qué deudas espirituales tenemos que no nos acordamos, porque aunque parezca insólitos, hay veces que se olvidan, Señor, o se guardan en el cuarto del olvido de nuestra memoria, para no cumplirla, Señor, de parte del enemigo y a veces de nosotros mismos, Señor. Así que muéstranos y revélanos cuáles son esas deudas que debemos saldar en lo espiritual para que sean saldadas en lo natural, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás allí dándonos oportunidades y a veces, Señor, nos comportamos testarudos y no obedecemos en la primera instancia. Pero hoy, Señor, en otra instancia quizás, estamos aquí para darte gracias, porque hoy nos has dado la victoria una vez más sobre todos estos asuntos y nos has dado la promesa, Señor, de que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tú tienes preparadas para los hijos tuyos, para los que creen, pero sobre todo para los que accionan en pos de ti y de la palabra que lanzas, Señor, en este altar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos ustedes allá en conexión. Recuerden pagar sus deudas espirituales. Si quiere algunas aclaraciones, porque sé que cada caso es diferente, escríbanos a nuestras redes sociales, Friends for Life, La Casa de Mis Sueños, o ven y por allí los atenderemos. Dios los bendiga. Chao, chao.